Se llama las 5 seguridades del creyente. Amén. Amén. Vamos a ver el tema entonces. ¿Cómo se llama? Las 5 seguridades del creyente. Vaya anotando porque ya estamos comenzando. Amén. Vamos a ir avanzando. Amén. Las 5 seguridades del creyente. Entonces pongo mi cronómetro también. Algo que me llama a mí la atención, fíjense, y esto lo quiero comentar para que vayamos comprendiendo. Amén. 5 del creyente. Amén. Fíjese que algo que traía a mi mente este tema es lo que me pasó hace rato. Cuando bajé y nuestro hermano Yermaí me dio la ubicación de donde estamos hospedados, le digo a alguno de los mototaxis que están ahí, le digo, oye, quiero ir a ese lugar. Y me dice, ¿por dónde es? Le digo, pues si tú que vives aquí y no sabes, pues yo vengo de Zaragoza, Veracruz, pues me lo voy a saber. Amén. Gloria al Señor. Y dice, bueno, pues vamos a ir preguntando, ¿no? Le digo, bueno, está lo que pasa y no se me activaba el GPS para ir pues guiándonos por ahí hasta que por fin, y bueno, llegamos. Pero en la tarde salimos a hacer algunos movimientos ahí y bueno, pues conocer parte del lugar y nos encontramos con otro mototaxi. ¿Ven? Y ya le dijimos, vamos a tal lugar y dice, perfecto, vamos, ¿no? Entonces, eso me pone a pensar en el tema que estamos viendo y que vamos a ver, que tiene que ver con la seguridad. Amén. ¿Qué hablas? En el diccionario tiene una referencia, pero para usted, ¿qué es la seguridad? Protección. Amén. ¿Alguien me quiere decir qué es la seguridad? Amén. Protección. ¿Alguien más? Paz. ¿Cómo? Paz. Confianza. Tranquilidad. Por supuesto. Amén. Pero también está la inseguridad. ¿Para usted qué es inseguridad? Miedo. Temor. Incertidumbre. Desconocimiento. Amén. Entonces, son puntos que tenemos muy claro, pero que cuando hablamos del área espiritual muchas veces hay puntos como que no nos quedan ahí muy claro. Amén. Y dentro de esos puntos, mi amado hermano, amén, de seguridad y inseguridad, pues bueno, hoy vamos a ver la seguridad que nosotros debemos de tener como verdaderos discípulos, porque Dios no nos levantó para un experimento, para ver qué se puede o qué no se puede. No, Dios nos levantó con la seguridad de que nosotros le conozcamos. Y la primera seguridad que encontramos es la seguridad, amén, de la salvación. La primera seguridad que nosotros debemos tener en nuestro corazón es la seguridad de la salvación. Aquí le voy a poner salvación. La salvación. Veamos qué nos dice la palabra, porque la palabra es nuestro eje, nuestro centro. Y para ello vamos a abrir el libro de Primera de Juan, en su capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, en el Nuevo Testamento. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 10 al 13. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 13. Veamos lo que dice la palabra. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado,
Amén. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Así que el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, la palabra nos habla, y la seguridad de la vida eterna, mi amado hermano, la palabra nos menciona, es que para nosotros es importante, decía, que ese esquema que acabamos de ver, no solamente sea una confesión de labios, sino que nazca de lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Nos encontramos con personas en la iglesia que no tienen tan segura la salvación, personas que tienen una duda tan grande de que si en verdad ya han sido salvos, si han sido perdonados o no. Entonces, mi amado hermano, la palabra nos lleva al punto exactamente de fundamentarnos y creer que por medio de Jesucristo nosotros somos salvos. Y aquí es importante notar de qué manera nosotros hemos hecho nuestra confesión. Amén. Algunos están fundados solamente porque pues recibieron un milagro y están siguiendo un evangelio solamente de milagros. Están siguiendo un evangelio de señales, están siguiendo un evangelio de prodigios, pero no están fundamentados en la salvación, que es la parte más importante. Amén. Cuando nosotros nos fundamentamos en la salvación, mi amado hermano, todo temor, todo miedo, toda incertidumbre, toda inseguridad no puede tocar nuestra vida. Amén. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 35, mi amado hermano, vemos el testimonio de un apóstol bien seguro de haber recibido la salvación. Y él decía: ¿qué me separará del amor de Cristo? O sea, el evangelio. ¿Qué nos puede separar del evangelio? Absolutamente nada, mi amado hermano. Amén. Porque estamos tan seguros de que Cristo está con nosotros y es nuestra salvación. Y ahí viene una lista bien clara, dice hambre, tribulación, persecución, desnudez, cuchillo, y bueno, una lista muy larga que el apóstol Pablo había experimentado, pero que tenía la firme convicción de que de todas ellas, como dice la palabra, los ha de librar nuestro buen Dios. Amén. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, una época muy difícil, por ejemplo la pandemia del COVID. Amén. Creo que este punto nos lleva, o nos debe de llevar a reflexionar exactamente cuál es nuestra base, en qué punto estamos parados. Amén. Si estamos fundamentados o no. Porque muchos, aún estando dentro de la iglesia, estaban tan temerosos de poder morir. Amén. ¿Por qué la gente tiene miedo de morir? Si se supone que ya confesó a Cristo como su Salvador. ¿Lo habrá hecho con todo su corazón o lo habrá hecho de labios? Eso es muy importante analizarlo. Amén. Porque el que ha hecho una confesión de salvación, de que Cristo, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que es su Salvador. Amén. Porque estamos hablando de la primera seguridad, que es la salvación. Y si Cristo es nuestra salvación, ¿por qué tener temor? Amén. Entonces, ¿por qué la gente estaba temerosa de morir? Porque no estaba segura, o no está segura de su salvación. Sencillamente, mi amado hermano, la gente que tiene miedo de morir es porque no está segura de su salvación. Amén. Porque el apóstol Pablo, volviendo al mismo apóstol Pablo, cuando estaba a punto de morir, él sabía, lo tenían encarcelado y sabía que le iban a cortar la cabeza. Él escribía con todo gozo: he peleado la batalla, he terminado mi carrera. Y cuando veo y analizo ese pasaje bíblico, me da mucho gozo ver a un apóstol tan seguro de su salvación. Dice, gloria al Señor, que había ya en él una ganancia, que habría de pasar de muerte a vida, gloria al Señor, y se encontraría en ese momento con su Salvador. Vería a Cristo cara a cara, mi amado hermano. Entonces, ¿por qué estar temeroso si estamos seguros de nuestra salvación? Amén. ¿No sabemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Mi amado hermano, entonces, si nos diera la noticia de que este día terminara nuestra vida, ¿cuál sería nuestra actitud?
¿Estaríamos felices? ¿O estaríamos desesperados, angustiados, temerosos, miedosos? ¿Cómo sería nuestra actitud? ¿La del apóstol Pablo? Amén. Esto es muy importante, porque debemos de caminar con esa seguridad, como el último motociclista que nos trajo. No, sí, voy con toda la seguridad, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque conoce el lugar. Y si nosotros hemos conocido a Cristo, entonces ¿dónde está nuestro temor? Amén. Dice que el amor, que es Cristo, vence todo el temor. Amén. Entonces, mi amado hermano, nosotros como verdaderos cristianos, como verdaderos creyentes, debemos estar muy seguros de que si nosotros morimos, partimos, nos vamos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé si por acá se escucha, pero ya en mi pueblo hacen los anuncios cuando una persona muere y dicen: descanse en paz fulano de tal, pero fue un borracho, adúltero. Amén. ¿Usted puede pensar que en verdad esa persona puede vivir en paz? No, pero nosotros los creyentes que hemos recibido a Cristo, mi amado hermano, nada nos puede poner en temor, nada nos puede poner en duda. Gloria al Señor, porque dice la palabra que si tenemos al Padre, si tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo, con ello la palabra en nuestro corazón, mi amado hermano, entonces, ¿cuál es el problema? Amén. Y damos gracias porque en verdad que aquí en México que tenemos una libertad de poder expresar el Evangelio, no así en algunas otras naciones que tienen que buscar a Cristo y muy a costa de su vida. Amén. Entonces, mi amado hermano, de verdad, nosotros debemos darle gracias a Dios, y en medio de esta libertad que tenemos, de verdad debemos de tener la seguridad, porque es tan fácil poder desviarse del camino de Dios. Amén. Pero en medio de todo eso debemos de verdad tener la seguridad de que Cristo está con nosotros. ¿Cuántos estamos seguros de nuestra salvación? Amén. ¿Y los demás? Ahí está el primer punto donde tenemos que ponernos a analizar. Amén. Y si alguien no dijo amén, puede ser que a lo mejor sea porque no está seguro de su salvación. Amén. Pero hoy este puede ser también una oportunidad para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. La vida puede terminar de un día para otro. Amén. Así que, amado hermano, gloria al Señor. La palabra de Dios, que es tan rica de verdad en expresión, dice que esta salvación Dios nos los ha dado como un regalo. Es un regalo precioso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, mi amado hermano. Por la salvación no tenemos que hacer absolutamente nada, no tenemos que hacer manda, no tenemos que pagar, no tenemos que dar dinero, no, solamente abrirle el corazón a nuestro Dios para poder recibir la salvación. Y teniendo la aceptación, no solamente de labios, sino con todo nuestro corazón, podemos tener la seguridad de que nosotros somos salvos por medio de Jesucristo. Amén. La segunda seguridad del creyente, y es como darle un repaso a los temas que hemos visto, es la seguridad de la respuesta a la oración. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, ese es el segundo punto de la seguridad del creyente, la respuesta a la oración. Y hace ratito vimos un pasaje que es San Juan 14. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué dice San Juan 14:14? Alabado sea Cristo. Vamos a ver qué dice el libro de San Juan en su capítulo 14 y versículo 14. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bendito Dios. Amén. ¿De qué se trata este pasaje, mi amado hermano? Amén. Si debemos tener la seguridad de la salvación, porque soy un verdadero creyente, también debo de tener la seguridad de que mi oración Dios lo va a escuchar. Amén. Dice la palabra: pero si lo pidieres en
mi nombre. Cuando está hablando de que tenemos que pedirlo en su nombre, se está refiriendo a que nosotros verdaderamente hayamos recibido a Cristo. Amén. Que Cristo sea el centro de nuestra vida, que Cristo es el que me mueva, que Cristo es el que me dirija, que Cristo es el que gobierne mi vida, que su reino esté gobernando mi vida. Así como en una ocasión les explicaba a sus discípulos en la oración modelo, amén, cuando les decía: venga tu reino sobre nosotros. O sea, que Cristo esté gobernando completamente nuestra vida, que ya no sea yo el que haga las cosas a su manera. Amén. Todo lo que pidieres en mi nombre, o sea, haciendo prácticamente mi voluntad, mi amado hermano. Y el apóstol Pablo, volviéndolo a memoria, el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Amén. Y ahí es donde muchas veces nosotros empezamos a dudar otra vez, como lo veíamos en el punto de la salvación, que hay mucha gente que duda de la salvación. Así también hay gente que duda de que si Dios va a escuchar su oración. Y la palabra nos enseña que tenemos un Dios lleno de amor, un Dios lleno de gracia, de misericordia. Dice que si nosotros como hombres sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Amén. Pero es aquí donde es importante entender la palabra, como lo hemos estado escuchando, que para que esta respuesta, para que esta oración tenga respuesta, es importante alinearnos con Cristo, o sea, aceptarlo en nuestro corazón. Lo acabamos de ver en el esquema de la salvación, del camino a la salvación, en el esquema que hizo nuestra hermanita pastora Carolina. Amén. Estaban los resultados como hijo del diablo, vida miserable, final del infierno. Pero cuando nosotros hacemos la aceptación de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, hay un cambio, hay una transformación, hay un giro que evidentemente Dios tiene conocimiento de él. ¿Ven? ¿Y qué pasa? Dice que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos volvemos hijos de Dios y tenemos 7 bendiciones que también acabamos de ver, y dentro de ello está la respuesta a la oración. Evidentemente que a lo mejor en el milagro Dios lo pueda resolver en este mismo instante, porque hay milagros. Amén. Pero como también puede decir: espera tantito. Amén. Y tiene que pasar un tiempo para que nosotros seamos moldeados al carácter de Cristo y podamos verlo tal y cual, como en el caso de Job, que pasó un tiempo, amén, para que su oración fuera escuchada. Y es que esto es importante, porque ahí es donde nosotros empezamos a forjar ese carácter que Dios tiene para con nosotros y tener un verdadero conocimiento, amén, de quién es Dios en medio de esa oración. Porque muchas veces hemos dado ese paso, pero no tenemos el conocimiento. Y Job lo dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Entonces, en medio de la situación, puede que Dios nos escuche tan rápido, como puede ser que pase un tiempo en el que Dios escuche nuestra oración. Pero algo que sí debemos de estar seguros es que Dios escuchará nuestra oración y nos dará una respuesta. Debe ser esa nuestra seguridad, mi amado hermano. Amén. En el caso de los que estamos aquí representando al equipo, pues tenemos testimonio de cómo Dios ha tratado con nosotros. Por ejemplo, yo 7 años, ya para 8 años en el Evangelio, y me vino una situación muy difícil, donde tuve que pasar 3 años verdaderamente de todo. Y sí pasó por un momento en mi corazón esa duda: ¿será que Dios está conmigo? Mas sin embargo seguí aceptando la palabra dentro de mi corazón. Pasaron 3 largos años, pero al final del tiempo Dios trajo una respuesta, y una respuesta positiva, porque si Dios permite algo, no es para provocarnos a miseria ni provocarnos a ira, no es para volvernos al camino de miseria, sino para que nosotros experimentemos su grandeza.
Y verdaderamente a los 3 años, mi amado hermano, pude ver la gloria de nuestro buen Dios. Así que la oración siempre va a ser un punto muy importante, pero Dios traerá respuesta indudablemente del tiempo que tenga que pasar. Amén. Gloria al Señor. Así que es muy importante el segundo punto, la respuesta a la oración. Bendito Dios. Vamos con la tercera seguridad del creyente, que es la seguridad de la guía. Gloria a Dios. O la guía del Espíritu Santo. Bendito Dios. La guía del Espíritu Santo. Bendito Dios. Amén. Vamos a ver el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Proverbios 3, capítulo 3. Versículo 5. Y dice la palabra de nuestro buen Dios. Amén. Amén. Este está mejor. Ahí ya se ve. Amén. Dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro buen Dios. Ahí en el mismo versículo 7, la palabra de Dios nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, recuerde que en todos nuestros caminos tiene que estar el Espíritu Santo. Si nosotros como cristianos, mi amado hermano, no tenemos el Espíritu Santo, vamos a andar tropezando, vamos a andar fracasando, vamos a andar titubeando y nada positivo va a pasar. ¿Por qué? La palabra del Señor nos dice que tenemos que fiarnos de todo nuestro corazón con Dios. Eso es lo que decía hace rato. Nosotros debemos de tener la seguridad. Le voy a repetir el muchacho, el motociclista que conoce el camino, con toda seguridad venía, pero el otro no. Amén. Y muchas veces cuando nosotros no hemos aceptado verdaderamente a Cristo y por lo tanto el Espíritu Santo no está en nuestra vida, es como vienen los fracasos. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no se da esto? ¿Por qué no se da el otro? ¿Por qué no tengo éxito? ¿Por qué por más que hago no pasa nada? Porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Y muchas veces hemos caído en esa sabiduría carnal, que muchas veces también dice la palabra, llega a ser hasta diabólica, queriéndole ayudar a Dios. Y nosotros decimos que yo pienso que esto tiene que ser así. Es que yo quiero resolver el problema así. Y a veces estamos recibiendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, y por no querer aceptar una verdad a través de Dios, mi amado hermano, sencillamente seguimos con los errores, seguimos con los fracasos. Y eso lo podemos ver a través de nuestros hijos también. Nosotros como padres damos consejos porque queremos verlos bien, y ellos toman su ¿qué? Su propia opinión. ¿Y cuál es el resultado? ¿No es el fracaso? Amén. Y nos pasa a nosotros igual. Y el propósito de Dios, a través de este entrenamiento y todos los entrenamientos que recibamos de nuestros pastores, amén, es que nosotros tengamos una aceptación verdadera y por lo tanto una seguridad verdadera de que Dios está con nosotros. La seguridad de la salvación, la seguridad de la respuesta a la oración, pero también la seguridad de que el Espíritu Santo vaya conmigo a donde quiera que yo vaya. Amén. Porque muchas veces nosotros somos bien portados dentro de la iglesia, pero saliendo de ahí,
¿Qué camino tomamos? Amén. Sobre todo en este punto podemos tocar a los jóvenes, que son los más imprudentes. Y lo digo por experiencia, porque en algún tiempo fui joven. Ya pasó. Ya llovió. Pero fui joven. Y me acuerdo. Ya. Y me acuerdo en verdad las torpezas que cometía por no escuchar los sabios consejos. Entonces, mi amado hermano, pero muchas veces pasa de que nosotros no maduramos aunque pasen los años. Porque así como he visto jóvenes imprudentes, también me ha tocado ver ancianos tirados en la calle, 84, 85 años alcoholizados, haciendo desmanes y medios allá. Amén. Porque nunca han aceptado el consejo que Dios tiene para con nosotros. Y por lo tanto, imagínense, mi amado hermano, si un joven tiene problemas por no aceptar un consejo, imagínate una persona de 70, 80 años en adelante, ¿cómo será la familia? Amén. Por eso es muy importante, y estamos aquí, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque Dios desea nuestro bien, desea nuestra salvación, desea nuestra seguridad, desea nuestra victoria. Mi amado hermano, la palabra va a ser muy importante en nuestra vida para que de esta forma nosotros seamos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos da la bendición tan importante de que el Espíritu Santo esté con nosotros para guiarnos. Hace un momento tocábamos el pasaje de Hechos capítulo 1, versículo 8. Amén. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo aquí? Amén. Amén. De verdad que es muy importante. Y eso se tiene que reflejar, porque esto que estamos tomando aquí no es para que nos los quedemos nosotros, sino para que nosotros vayamos y compartamos con sabiduría, con el poder del Espíritu Santo, lo que significa el Evangelio, lo que ha hecho en nuestras vidas, porque nosotros somos el testimonio vivo de que Cristo mora en nosotros. Sí, amén. Amén. Él es el que pone la palabra, es el que pone el deseo y el que pone los medios. Por ejemplo, nuestro apóstol decía al principio las dificultades, la odisea que tuvimos que pasar para poder llegar acá. Si nosotros hubiéramos puesto nuestra vida carnal, no estuviéramos. Pero el Espíritu Santo, mi amado hermano, dice: no seas sabio en tu propia opinión. Amén. Fíjate de mí. En la palabra de Dios tenemos la promesa de que Dios estará con nosotros. Dice que aún más allá de la muerte, el Espíritu nos va a guiar. Amén. No solamente en nuestra vida, sino después de la muerte. Amén. Amén. Y eso es algo muy hermoso. Eso es algo maravilloso. Y lo he visto con muchas personas que han partido de este mundo. Las personas que mueren en Cristo, cuando yacen ahí, tienen un rostro de paz. He visto morir a muchos hermanos, amigos, pero me gozo con ellos porque veo el poder del Espíritu Santo ministrarlos. Pero también me ha tocado ver personas que mueren sin Cristo, que murieron sin perdonar, que murieron sin acercarse a Cristo, sin escuchar la palabra, sin la guía del Espíritu Santo. Mis hermanos, y el rostro de esa persona es completamente diferente al creyente que estuvo seguro de su salvación, que siempre estuvo en comunión con Dios con la oración y que tuvo la seguridad de que el Espíritu Santo estaba en él. ¿No se da cuenta la gran diferencia? ¿Amén? El Espíritu Santo va a ser muy importante. Por eso es importante que la palabra llegue a nuestra vida, porque el Espíritu Santo no solamente juega esos papeles que estamos mencionando, sino juega muchos papeles en nuestra vida, para ser buen padre, para ser buen esposo, para ser buen hijo, para ser buen ciudadano, para ser buen cristiano. Amén. El Espíritu Santo es muy importante, da testimonio de nosotros. Amén. Pero también cuando vamos caminando, por ejemplo, hay gente que le gustaba mucho la cerveza. En el caso mío, fue un problema que tuve. Cuando recibí a Cristo,
después de haberlo recibido 3 años, soñaba todas las noches con la cerveza y le pedía a Dios, ayúdame. Después de 3 años, ¡pum!, se fue. Pero en esos 3 años pasaba yo por aquellos lugares que frecuentaba y había momentos en el que Satanás hacía su trabajo y venía la tentación. Pero también había algo en mi mente y en mi corazón que decía, hey, tú ya no puedes entrar a esos lugares. ¿Quién cree que era? ¿Quién cree que era, hermanos? El Espíritu Santo. Amén. A lo mejor nos gusta mucho por ahí la plática, el comentario, el lleva y trae, la comunicación. Amén. Pero resulta que el Espíritu Santo dice, hey, ya no puedes andar en eso. Amén. Y nos retraemos. Por ejemplo, dicen por ahí, dice que en una ocasión un ingeniero fue visto salir de un departamento con una mujer que no era su esposa. Y resulta que una persona ahí que le gusta llevar y traer, ya ustedes han de imaginarse, ¿verdad? Amén. Una chismosa agarra y ve al ingeniero con esto y pues lo conocía y conocía a la esposa. Dice que agarra el ingeniero y le dice, oiga, dice, pues mira, pues ya me viste, ¿no? Te voy a pedir un favor, dice, no vayas a comentar esto con nadie, ¿no? Es más, dice, te voy a dar, tenga, tome. Y le dio un buen dinero. Pero la señora, ay, pues qué tarea difícil me puso el ingeniero. Como quiera voy a guardar el dinero. Y lo guardó y ahí lo traía. Pasó el tiempo y estaba, dice que lo quería soltar, quería contarlo y bueno, se acordaba del dinero y dice, pues es que el ingeniero me dio dinero y pues hice un trato con él. Así pasó varios días hasta que un día dijo, ¿sabes qué? Mira, ingeniero, aquí está su dinero. ¿Y eso? Dice, es que me anda por contar lo que vi, dice contarle a su esposa. Amén. Entonces, gloria al Señor. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, nos anda por hacer eso. Pero cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, mi amado hermano, refrena nuestros labios, refrena nuestra conducta, refrena nuestro trato y la cosa verdaderamente cambia, porque el que cambia es Dios por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesucristo por nosotros? Amén. Vamos con la cuarta seguridad. Bendito Dios. Y la cuarta seguridad es la seguridad de que Cristo ha perdonado mis pecados. Amén. Perdón de mis pecados. Alabado sea Cristo. Amén. Dice en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, lo siguiente. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo sabemos que Dios ha perdonado nuestros pecados? Porque el Espíritu Santo sigue redarguyéndonos y nos aparta de ese pecado, nos aparta de esa maldad. ¿O no es así, amados hermanos? Amén. ¿O alguien sigue haciendo lo que hacía antes de conocer a Cristo? Si es así, entonces debemos ponernos a pensar, porque Cristo no ha perdonado nuestros pecados verdaderamente, aunque hayamos hecho la confesión, porque tiene que ser de todo nuestro corazón. Una forma de estar seguro de que Cristo ha perdonado nuestros pecados es que nos hemos apartado de todo mal, de toda inmundicia. Amén.
de todas esas cosas que nosotros hacíamos, el adulterio, la fornicación, la hechicería, amén. ¿Qué más? La idolatría, las iras, las contiendas, las disensiones, los celos. Todas esas cosas que aunque parezcan pequeños, si aún los seguimos practicando, entonces nuestros pecados no han sido perdonados. Por eso es importante acercarnos, mi amado hermano. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, habla de algunas cosas dentro de los cuales les he en esta noche compartido. Termina diciendo en el versículo 21, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, sus pecados no han sido perdonados. Amén. Solamente por poner un ejemplo tan sencillo, de que a veces ponemos a la congregación, o un hermano pone en disensión al otro hermano, amén, y luego se hace el problema. Ahí no puede estar Cristo, no puede haber un nuevo nacimiento, ahí no hubo arrepentimiento, porque el arrepentimiento, el apartarse del mal, trae frutos dignos de arrepentimiento, y empiezan a haber resultados, como lo vimos, las 7 bendiciones de los hijos de Dios. Amén. El que sigue practicando el mal no puede ser alguien que se ha apartado de Cristo, del pecado. Amén. Todavía sigue en el pecado, y por lo tanto sus pecados no son perdonados, solamente las iras. Dice la palabra, sí, podemos airarnos, pero no podemos pecar. Amén. Nuestro Señor se enojó, se airó cuando vio a las personas convertir al templo en un mercado. Amén. Entonces, muchas veces por algo justo podemos nosotros airarnos, pero viene el pecado cuando nosotros nos salimos de los cabales. Por ejemplo, que por alguna razón nos enojemos y empecemos a tirar las mesas, empecemos a pegarle a la esposa, a los hijos, y bueno, se hace el escándalo en toda la colonia. Amén. ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? Amén. Y luego, si ese día viniera Cristo, ¿qué pasaría? Si se supone que nuestros pecados ya son perdonados, pero no hemos cambiado esa conducta, evidentemente de que nos estamos engañando. ¿Por qué? Porque la palabra es muy clara. Nuestra salvación, nuestro perdón de pecado viene en apartarnos de todo mal. Alabado sea Cristo. Amén. En el libro de Salmos, capítulo 34, aleluya. En el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 14, la palabra nos dice lo siguiente. Amén. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Amén. Para saber que verdaderamente nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Eso es apartarse del mal, apartarse del pecado. Ahora, en el versículo, en el capítulo 37, más adelantito, ahí mismo de Salmos, pero en el versículo 27 nos vuelve a mencionar lo mismo. Amén. Diciéndonos la palabra: apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Está hablando de la vida eterna. El que se aparta del mal, Dios les perdona sus pecados y dice que vivirá para siempre, o sea, tendrá la vida eterna, porque ha sido un verdadero creyente que se ha apartado del mal y
que está dando un testimonio verdadero, no solamente de labios, sino de todo su corazón, con todos sus hechos. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Amén. Alguien decía que el testimonio que tenemos que dar viene de 3 partes. ¿Qué dice nuestra familia que convive con nosotros todos los días? ¿Nos hemos apartado del mal? ¿Qué dicen nuestros vecinos? ¿Nos hemos apartado del mal? ¿Qué dice la iglesia? ¿Nos hemos apartado del mal? Amén. Si nos hemos apartado del mal, estamos haciendo el bien, estamos buscando la paz, lo estamos siguiendo. Amén. Entonces podemos decir, ¿sabes qué? Somos un verdadero creyente y nuestros pecados han sido perdonados. Aleluya. Amén. Qué maravilloso es Dios. Un Dios lleno de amor, de misericordia, que por medio de la palabra nos enseña cómo caminar con un paso seguro, sin titubear, sin tener miedo, sin tener temor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, debemos estar seguros que Cristo ha perdonado nuestros pecados. Amén. Vamos con el último punto, que es la seguridad a la victoria. Amén. Seguridad de que soy victorioso. Amén. Para ello es importante leer Romanos 8, 31 al 35. Romanos 8, 31 al 35. Romanos capítulo 8. Amén. Capítulo 8 de Romanos, versículo 31 al 35. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a buscar lo que dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Grande Dios. Al 39. Dice la palabra: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Vamos hasta 39, dice: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos, dice la palabra, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice la palabra, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué maravilloso es Dios. De verdad que nos da la seguridad de que en Él nosotros tenemos la victoria. No somos vencedores, porque el vencedor es Cristo. Nosotros, dice la palabra, somos más que vencedores, amados hermanos. Entonces, la seguridad de que verdaderamente soy un creyente, de que ahora Cristo está conmigo, es de que no debo tener ningún temor ante ninguna cosa que nos pueda venir, ante ninguna cosa que podamos enfrentar. Y estamos viviendo un tiempo muy difícil en el que alguna vez es muy probable que seamos puestos a prueba por alguna situación. Por ejemplo, estamos viendo hoy que la delincuencia se ha desatado de una manera muy dura.
No sé quiénes tienen por aquí negocios, tengan locales, amén, o tengan algún trabajo que les esté redituando alguna buena cantidad. Pero allá en el sur, mi amado hermano, estamos viviendo de verdad una situación muy difícil. Hay extorsiones, hay secuestros, hay asesinatos. Nosotros mismos estamos viviendo una situación en el ministerio de radio. Nosotros mismos. 3 veces han ido a rociar balas ahí, tratando de parar la obra. En una ocasión, hace como 1 año y medio, nos fueron a tirar un cuerpo. Al poco tiempo fueron a tirar un par de manos. Ahora mismo tienen en la cárcel a nuestro amado hermano Daniel Arias. ¿Sí? Pero si nosotros hablamos con el hermano, es una persona que está muy seguro de la victoria de Cristo. Cuando pasó el primer problema, mandó a llamarnos el hermano y dice: oiga, está pasando esto, José hermano. Dice: usted sabe si se quiere retirar, pero la situación está difícil. Y le preguntamos: ¿ustedes se van? Dice: nosotros no, nosotros nos quedamos. Porque en Cristo nosotros somos más que vencedores. Amén, amén. Pues si ustedes no se van, ¿yo por qué tengo que ir? Y estaba llena la barra de programas, La estación de radio, gracias a Dios tenemos el reconocimiento de las estaciones seculares, y lo digo para honra y gloria a Dios. Es una estación que se escucha muy bien, tenía toda la barra de programación ocupada durante el día. Pero cuando empezaron a pasar estas cosas, mi hermano, hoy quedan muy pocos programas. Si tenemos la seguridad de que en Cristo somos más que vencedores, entonces ¿qué hacemos viviendo? Claro. Santo. Si el apóstol Pablo nos está presentando un cuadro de un verdadero cristiano, dice: ¿por qué tengo yo que huir ante todas estas cosas? Antes más bien dice: en Cristo somos más que vencedores. Santo, amén. Sí, probablemente puedan matar nuestra vida, mi amado hermano, pero eso no quiere decir fracaso. Hace rato lo decía nuestro pastor Yermaín también, amén, que muchos piensan que cuando alguien muere pierde la batalla, dependiendo. Si no fue en Cristo, entonces sí perdió la batalla. Pero cuando nosotros morimos, amén, el mismo apóstol, volviéndolo a renombrar o a nombrar, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mi amado hermano, la ventaja, la ventaja que tenemos, o la seguridad que tenemos, es que Dios va a pelear por nosotros la buena batalla. Fíjense lo que dice Deuteronomios capítulo 28, versículo 7. Amén. Gloria a Dios. Deuteronomios capítulo 28. Alabado sea Cristo. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Deuteronomios capítulo 28, versículo 7. Dice la palabra: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Amén. Amén. Gloria al Señor. En el versículo 10 dice: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Vendrá el testimonio de ese gran poder de Dios, mi amado hermano, porque Dios es grande en su amor, en su gracia y en su misericordia. Le cuento esto porque en verdad que tenemos que tener la seguridad que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Amén. Ya termino con esto. En esto que venía, pues pasó lo de la camioneta con el apóstol, de que pues tuvo un problema mecánico. Pasaron algunas otras cosas. Tuve problemas con lo del pie. Entonces alguien me decía: oye hermano, ¿y eso no es una mala señal? Me decía: no vayas,
porque algo más te puede pasar, me decía. Amén. Me decían también, dice, miren, que esta semana de Minatitlán, una corrida de Minatitlán, un ADO, dice, secuestraron a las personas o al autobús, dice, tomaron a las personas, violaron a las mujeres, en fin, dice, hubo un problema muy serio. Dice, esto puede ser una señal. Es como la mente del que no conoce a Cristo se funde en ese pensamiento. A ver, porque nosotros sabemos que en Cristo somos más que vencedores, mi amado hermano. A ver, si hubiera hecho caso a eso, no estuviera ahorita aquí dando testimonio del poder de ese Dios. Así que, amado hermano, debemos de tener la seguridad, amén, de la salvación. Debemos de tener la seguridad de que Dios va a responder nuestras oraciones, como también debemos de tener la seguridad de que el Espíritu Santo está con nosotros, amén, de que Dios o que Cristo ha perdonado nuestros pecados y que en Cristo tenemos victoria. Así que, pues Dios les bendiga, sigamos adelante, hagamos el trabajo que Dios nos ha llamado. Recuerde que nos llamó para hacer la tarea del evangelismo y levantar las misiones. Amén. Esos temas son tan interesantes, van dirigidos para el pueblo que es discípulo, y que la intención de Dios es que nos levantemos para hacer la obra misionera aquí en esta tierra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dejo el lugar con nuestro amado apóstol Raúl Porras.